30 curiosidades de películas animadas y caricaturas. En la primer película de Angry Birds, cuando Red y sus amigos están husmeando dentro de la nave de los cerdos, podemos ver que dentro encuentran un libro llamado en español Las 50 sombras de Green, siendo esto una referencia al libro que sí existe en la vida real llamado Las 50 sombras de Grey. En la película de Hércules hay una escena donde las arpías profetan que en 18 años los planetas estarán alineados, pero lo curioso es que en esta escena solamente nos muestran 6 planetas, cuando actualmente se conocen 8, 9 si contamos a Plutón. Esto se debe a que en aquella época los griegos solo conocían 6 planetas. Urano y Neptuno fueron descubiertos cientos de años después. Cuando Arenita está calculando el salto desde el avión, en uno de sus dibujos vemos a Bob Esponja, pero lo curioso es que luce igual que Trazo. ¿Lo recuerdas? Aquel dibujo que hizo Bob Esponja y que se quería deshacer del original. ¿Viste estas referencias en la película de Luca? Durante la carrera de bicicletas, cuando Hércules está siguiendo a Luca y Alberto en el descenso, hay una escena donde podemos ver detrás de Hércules la camioneta de Pizza Planeta, referencia que aparece en cada película de Pixar. Y más adelante, casi al final de la película, podemos ver en el ticket del tren que vienen impresas las siglas A113. Estas siglas hacen referencia al salón de clases donde estudiaron la mayoría de los animadores de Pixar Studios. En Turning Red, cuando Meili llega a su casa después de la escuela, saluda a las estatuas de panda que se encuentran en la entrada y los llama como Bart y Lisa, haciendo referencia a los personajes de Los Simpson. Responsibilities. Hey Bart. Hey Lisa. La caricatura de Bob Esponja cuenta con 2 teorías muy oscuras. Una de ellas dice que cada personaje representa un pecado capital diferente. Bob Esponja es la lujuria, Patricio la pereza, Calamardo la ira, Don Cangrejo la avaricia, Arenita el orgullo, Plankton la envidia y Gary la gula. Otra teoría afirma que los personajes de Fondo de Bikini son seres mutantes que resultaron de pruebas nucleares, ya que las Islas Marshall, que forman parte de Fondo de Bikini, fue un área de pruebas y experimentos en los años 50. Esto último sí fue real. Si ya viste Across the Spider-Verse, recordarás que la escena donde persiguen a Miles Morales cuenta con una gran cantidad de elementos en pantalla. Vemos a cientos y cientos de Spider-Man corriendo y lanzando cientos de ataques, por lo que a los animadores les costó demasiado tiempo y dinero animar esta escena. Para animarla tardaron 4 años en hacerla, y eso que solamente dura 3 minutos. Fue la escena de la película que más tardaron en hacer. Antes del estreno de Toy Story 2, un empleado borró accidentalmente la mayor parte de la película que estaba en los discos duros de las oficinas de Pixar, y lo peor es que no tenían una copia de seguridad. Para volver a crear lo que había borrado se necesitaría de 12 meses de trabajo y de 30 animadores, pero afortunadamente una de las supervisoras se había llevado una copia a su casa para trabajar desde la comodidad de su hogar. Esto permitió que la película se estrenara durante la fecha prevista. Originalmente, en los cómics, Superman era incapaz de volar en los años 40, pero cuando lanzaron su primer caricatura, a los animadores les pareció tonto que usara capa y no pudiera volar, así que pidieron permiso a los creadores para agregarle esta habilidad. Le gustó tanto al público que actualmente volar es una de las principales habilidades de Superman. Secuelas de películas animadas que tardaron muchos años en estrenarse. Space Jam se estrenó en 1996 y tuvimos que esperar 25 años para ver su secuela en el 2021. El libro de la selva es un clásico de Disney. Fue estrenada originalmente en 1967 y fue hasta 35 años después, en el 2003, que pudimos disfrutar su secuela. Ahora Mowgli tenía que aprender a vivir con los humanos, sabiendo que extrañaba el mundo de la selva. Peter Pan de Disney se estrenó en 1953 y hasta 49 años después, Peter Pan regresó a las pantallas. Ahora la aventura sería interpretada por la hija de Wendy. La serie animada de Fiona y Cake está repleta de referencias. Al inicio del primer episodio podemos ver a Fiona utilizando un atuendo muy peculiar. Este vestido está inspirado en la vestimenta de Serena, la heroína principal de Sailor Moon, y más adelante podemos ver a Fiona tomar un enorme mazo para derrotar al autobús ratón. Este mazo es una referencia al martillo de Thor que vemos en las películas de Marvel. En la película de Salvando a Fondo de Bikini, Plankton queda sorprendido con la máquina de clonación, así que comienza a recordar sus clonaciones fallidas
elegidas del pasado, y podemos ver que uno de sus clones es una referencia a Cat Dog, un perro y un gato que estaban unidos al mismo cuerpo, y otro de los clones de Plankton es una referencia al expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. En la película de los Casagrande, cuando Punguari le roba el cetro a su padre, vemos que abre un portal a otras dimensiones. Una de ellas es la dimensión de Bob Esponja y la otra es un portal que va al mundo de la vida moderna de Rocco. Ambas son caricaturas de Nickelodeon. Además, en esta pared repleta de máscaras podemos ver una máscara con la cara de Bob Esponja. DC ha referenciado a Marvel en sus películas animadas. En la película de Teen Titans Go podemos ver a Stan Lee en un pequeño cameo cuando los titanes visitan los estudios de grabación, y en DC Liga de Super Mascotas, Superman plancha su camisa utilizando rayos láser, y al terminar menciona que deberían de llamarlo como Iron Man, ya que plancha se dice Iron en inglés, pero también funciona como una referencia al personaje Iron Man de Marvel. Out? They should call me Iron Man. En Zootopia, cuando los chicos visitan la tienda de películas piratas de Doug, podemos ver referencias a otras cintas de Disney. Vemos la película de Big Hero 6, referencia a 6 grandes héroes. Aquí la película de Wranglet, que es una referencia a Enredados. Wreck-It Rhino, referencia a Ralph el Demoledor. Moana, referencia a Moana. Girafarik, que es una referencia a Gigantic, película de Disney que jamás vio la luz. Y acá tenemos a Frozen 2, una clara referencia a Frozen. En Mi Villano Favorito 4, cuando el Minion con el superpoder elástico intenta salvar el Metrobús que estaba a punto de accidentarse, lo hace sosteniéndose de dos estructuras mientras se encuentra al frente del metro. Esto es una referencia a la escena de Spider-Man 2, en donde Peter Parker usa sus telarañas para disminuir la velocidad del metro. Por poco logra salvarlos. En Teen Titans Go hay un episodio en el que los chicos están disfrutando de un programa muy similar al del Coyote y el Correcaminos, pero son interpretados por un pez y un gato verde. Estos personajes están inspirados totalmente en Gumball y Darwin, solo que son de otro color. ¿Tú ya viste este episodio? En la primera temporada de Bichos Raros, hay un episodio en el que James se hace pasar por un anciano, esto para pasar su vida tranquilo en el asilo, y cuando nota que una bola gigante de bingo está a punto de aplastar a unos ancianos, James saca todo su poder y la carga evitando que los aplasten. Al hacerlo, parece que se está convirtiendo en Super Saiyajin, de la misma forma a como lo hacen los personajes de Dragon Ball. A finales de los 90s, Warner Bros. Decidió retirar todos los cortos de su personaje Speedy González, esto porque creían que estaban estereotipando a los mexicanos, suponiendo que les podría molestar, pero fue todo lo contrario. Al ocurrir esto, una comunidad latina en Estados Unidos, que estaba compuesta por muchos mexicanos, solicitaron que regresara a la televisión, pues les encantaba el personaje, así que en 2002 volvieron a transmitir los cortos de Speedy González en la TV. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el abominable hombre de las nieves fue expulsado al Himalaya? En la serie animada de Monsters at Work nos explican la verdadera razón, y esto fue porque descubrió y leyó una carta de Waternoose que revelaba sus malvados planes de cómo usaría una máquina que extraería los gritos de los niños. Para que no revelara sus planes, Waternoose lo expulsó de por vida. El abominable hombre de las nieves no era tan abominable, pues él solo quería un amigo. Porky Pig es uno de los personajes de los Looney Tunes que más ha evolucionado con el paso de los años, no solo en su aspecto físico, también en su forma de ser. Primero aparecía como un niño, después como un villano y adulto antagonista, y en las más recientes animaciones es un cerdo simpático que le gusta ayudar a los demás. ¿Sabías que Snoopy no duerme dentro de su casita porque sufre de claustrofobia? Por eso siempre está en el techo con Woodstock, el pájaro amarillo. Y como dato curioso, en el interior de su casa hay artículos muy valiosos, desde una mesa de billar hasta cuadros de Van Gogh. Hace unos años, Monsters Inc. 2 iba a ser una realidad. Cuando Disney compró el estudio de Pixar, decidió cerrar uno de los estudios de animación que estaban asociados y que estaban a cargo de realizar esta película, la cual ya estaba un poco avanzada. En la cinta nos mostrarían a Sully y a Mike yendo al mundo de los humanos por el cumpleaños de Boo, pero pronto descubrirían que se ha mudado de casa, así que los chicos se adentran en una gran aventura para ir a buscarla. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el
coyote Wiley de los Looney Tunes no habla? Su historia se remonta hace muchos años. Cuando era un bebé, su deseo por cazar al correcaminos ya corría por sus venas, y como su padre era un excelente cazador, quería que fuera como él, así que le propuso un trato: jamás decir una sola palabra hasta que logre cazar al correcaminos, y como nunca lo ha hecho, por eso no lo hemos escuchado hablar. No hables. No quiero escuchar otra palabra hasta que atrapes al correcaminos. ¿Entendiste? Ni una palabra. La película de Los Cinco Furiosos está en camino. Esta fue la razón por la que no tienen diálogo en Kung Fu Panda 4, pues el simple hecho de contratar a los actores de voz les costaría $20 millones, y para ahorrarse ese dinero e invertirlo en una película de Los Cinco Furiosos, mejor decidieron que en esta entrega solo aparecerían como un cameo y que no tendrían diálogo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no hay Minions mujeres? El director y creador de mi villano favorito comentó que no existen porque los Minions suelen ser tontos y despistados, se la pasan metiéndose en líos, y pensó que una mujer jamás se metería en un lío como ellos lo hacen. Por eso decidió que todos los Minions fueran bobos, tal y como un hombre a veces suele comportarse. Después del estreno de Buscando a Nemo, plomeros de todo el mundo reportaron cientos de casos en el que niños lanzaban a sus peces por el inodoro para que fueran libres, al igual que Nemo, pero en lugar de llegar al océano, los pobres peces eran encontrados muertos. Estos son los personajes más malvados de las caricaturas, según una lista oficial. En 10º lugar se encuentra Stewie Griffin, de Padre de Familia. En el siguiente puesto colocaron a Bob Patiño, de Los Simpson. En 8º lugar, Mojo Jojo, de Las Chicas Superpoderosas. Después tenemos a Bender, de Futurama. En el siguiente puesto se encuentra Azula, personaje de Avatar. También tenemos al ratón Dali, otro personaje de Los Simpson. En 4º lugar se encuentra Bill Clave, el villano de Gravity Falls. En 3er puesto a Evil Morty. En 2º lugar, al señor Burns, pues no tiene una pizca de empatía y no le importa ver a quien sea sufrir. Y en primer lugar, colocaron a Eric Cartman como el personaje más malvado y cruel de todas las caricaturas. El tierno oso amante de la miel, Winnie Pooh, fue prohibido en China. Esto debido a que comparaban su aspecto físico con el del presidente chino. Esto fue muy ofensivo para él, por lo que decidió cancelar toda aparición de Winnie Pooh en el país para evitar estas burlas. Otro personaje antropomórfico que fue cancelado es Peppa Pig, pero solo un episodio. Fue cancelado en Australia, ya que en dicho capítulo Peppa juega con una araña y promueve la amistad entre estos animales. Pero lo que no sabes es que en Australia existen más de 10.000 tipos de arañas, gran parte de ellas con un veneno letal. Así que para no promover que los niños jueguen con estas arañas venenosas, mejor decidieron prohibir el episodio. Películas de Disney que son una copia. El Rey León es una copia de Kimba. Este fue un anime de los años 60, donde nos relataba la historia de un pequeño león cachorro que lucha por ocupar un lugar en la selva y convertirse en el líder pacífico de los animales. Algo muy similar a lo que vemos en El Rey León, además de que Simba suena muy similar a Kimba, ¿no crees? Vida Salvaje es una copia de Madagascar. Ambas películas se enfocan en un grupo de animales salvajes que salen del zoológico para aventurarse en su verdadera hábitat. Muy pocos recuerdan esta película, pues fue opacada por Madagascar en aquella época.